La clase pasada, en la clase número 13, nosotros habíamos realizado el ejercicio este de texto donde teníamos la palabrita de Photoshop y le habíamos aplicado un relleno transparente y trabajamos con las herramientas de los pinceles. Yo les había comentado que después íbamos a ver un pequeño detalle, algo que podíamos hacer con la herramienta pluma, que era un destello similar a este. Pero para eso tenemos que realizar algunas operaciones. Voy a ir acá, vamos a archivo, nuevo. Voy a agarrar un documento cualquiera, así de esta forma. Entonces, nosotros para poder generar una línea como esta, que se encuentra acá, lo que tenemos que hacer uso es de la herramienta pluma, ya que con esta herramienta nosotros vamos a poder hacer curvas. Si bien tenemos la herramienta pincel, con la herramienta pincel yo mantengo presionado y puedo generar tranquilamente este diseño. Pero hay un pequeño detalle. En la terminación, nosotros acá vemos que en esta parte se está haciendo un poco más grueso y a medida que llega al punto final, o sea, en el punto inicial es finito, después se va haciendo un poco más grueso y en el punto final vemos que se hace un poquito finito nuevamente. Eso con la herramienta pincel no lo podemos generar de manera automática. Si bien nosotros tenemos distintos tipos de pinceles, ya habíamos visto que teníamos la posibilidad incluso de cargar pinceles desde internet o de crear nuestros propios pinceles. Nosotros en el momento que hacemos una ligera modificación, ese pincel automáticamente se va a estar manejando de esa misma manera a lo largo de todo el recorrido, o sea, no es que va cambiando. Eso por un lado. Después, nosotros tenemos que pensar que esta curva, una vez que, vamos a hacerlo en una capa aparte, una vez que nosotros lo dibujamos, ya estas curvas no se pueden cambiar. Si por ejemplo digo, no, esta curva no me quedó muy bien, lo único que me resta es borrar el diseño y volver a hacerlo de cero nuevamente. Aunque en algunas partes me haya quedado mejor que en otras. Igualmente tengo que borrarlo y rehacerlo. Por el contrario, si nosotros utilizamos la herramienta del pincel, voy a hacer un poco más grande la pantalla. Ahora sí. Acá tenemos la herramienta pluma. Voy a hacer un clic acá en la pluma. No importa si tengo una capa nueva o no. En este caso la voy a crear porque quiero que si algo queda mal, yo después puedo eliminar la capa número 1 y sin afectar la capa del fondo. Entonces acá tengo la herramienta pluma. Acá en esta lista tengo activada la opción de trazado. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Cuando nosotros trabajamos con la herramienta de pluma, tenemos que pensar que, o tenemos que recordar, que esta en sí es una herramienta de dibujo, ya que me va a permitir crear líneas. Quienes hayan utilizado o hayan manejado, mejor dicho, programas vectoriales como Corel o Illustrator, vectoriales para poder hacer los dibujos, sabemos que con este tipo de herramientas nosotros hacemos clics y vamos generando puntos conectados con líneas rectas. Pero si yo hago un clic y el próximo punto mantengo presionado y sin soltar arrastro, ahí estoy generando una línea curva. Si mantengo presionado en otro punto, ahí continúo y arrastro, continúo con la curva. Mantengo presionado, mantengo presionado. Si en un momento me equivoco, con la tecla de retroceso, fíjense que se puede eliminar. O acá con la herramienta después con la herramienta pluma se puede eliminar un punto que hayamos hecho de más.
Si yo me posiciono en un punto, fíjense que aparece como un menos. Entonces significa que este punto yo después lo puedo eliminar. O si no, puedo volver atrás con Control Z. Entonces acá tenemos una curva. La ventaja que nos proporcionaba la pluma era que estos puntos que se encuentran acá, yo puedo ya sea eliminarlos, puedo agregar puntos nuevos, decir, bueno, quiero un punto acá, un punto más o menos por acá, pero este no lo quiero. Entonces tengo un poco más de libertad para añadir o eliminar algunos puntos. Después, si yo quiero modificar las curvas, tengo por un lado, acá donde tenemos la herramienta pluma, tenemos la herramienta convertir punto de ancla, que nos permite manipular las manecitas de manera individual. Fíjense que estoy controlando una o estoy controlando la otra. Y acá donde tengo la herramienta de selección de trazado, tengo selección directa para hacer un clic en los puntos y poder trasladarlos y cambiarlos de posición. Si acá, por ejemplo, yo veo que este manejador, fíjense que lo muevo y se están moviendo las dos curvas al mismo tiempo. Con la herramienta convertir punto de ancla, puedo separar estas manecitas para controlarlas de manera individual. Yo con la pluma podía hacer directamente clics, o sea, generar estos puntos, estos nodos, y luego mantengo presionado con el botón principal, siempre para expandir las herramientas. Con convertir punto de ancla podíamos hacer las curvas. Hay quienes les resulta más sencillo directamente hacer las líneas rectas y después convertirlas en curva, y hay quienes prefieren directamente ir con la herramienta pluma y generar el trayecto ya con todas las curvas directamente. La forma en que ustedes trabajen, eso ya va a depender después de cada uno. Entonces, así era como trabajaba la herramienta pluma. Más o menos lo habíamos visto cuando estemos trabajando con las opciones de selección. Ahora bien, una vez que nosotros ya tenemos un trazo armado, ¿qué pasa? Esto simplemente es un trazado. Con la herramienta, ya sea con la herramienta pluma, con la herramienta selección directa o selección de trazado, si yo hago clic derecho, tenemos una opción que se llama contornear trazado. Dentro de herramientas vamos a tener una lista desplegable con las distintas herramientas que tiene Photoshop. Y la que nos interesa, la que les voy a mostrar, con la que vamos a estar trabajando, va a ser la herramienta pincel. Esto lo voy a desactivar momentáneamente. ¿Qué significa esto de contornear trazado y que voy a estar usando acá otra herramienta diferente? Lo que voy a conseguir es lo siguiente. Yo el trazado lo armé con la herramienta pluma, o sea, le di las curvas, modifiqué los nodos donde lo quería. Y ahora lo que voy a hacer es, esto que está acá es simplemente un trazo que no tiene píxeles, o sea, no está creado acá en la capa, simplemente es un trazo, es una línea, que por ahora es una línea invisible. Y acá le voy a decir, bueno, quiero que esta línea la conviertas o la pintes siguiendo todo el recorrido con esta herramienta llamada pincel. Si yo le pongo OK, ¿qué fue lo que hizo? Fue acá, voy a hacer un clic acá afuera, voy a agarrarla con la herramienta mover, y acá, esto voy a sacar, fíjense que tengo, esto que está acá es el trazado, lo estamos visualizando porque acá donde están las capas, por lo general hay otra pestaña que es la de trazado, en este caso yo no la tengo, así que la voy a buscar. Ventana, trazados. Y voy a arrastrarlo acá adentro. Ahí está. Este es el trazo que se encuentra acá. Esto si yo lo elimino,
Fíjense que me quedo simplemente con este trazo. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Hicimos el trazo con la pluma y después le dijimos, bueno, en esta capa, que es la que está activada, quiero que este contorno simule como si lo hubiera hecho con el pincel. En vez de venir con la herramienta pincel y dibujar por arriba, Photoshop se encargó de seguir todo el recorrido y aplicarle un pincel. Lo que nosotros tenemos que tener presente es lo siguiente. Yo, por ejemplo, acá ya tenía el color negro, pero puedo ponerle otro color distinto. Todo va a depender del trazo que nosotros queramos generar. Y otro detalle a tener en cuenta es que en el momento que nosotros le digamos vamos a contornar trazado y vamos a usar la herramienta pincel, Photoshop se va a fijar en todas las propiedades que se encuentran activas en este momento en el pincel. Si yo voy al pincel y dibujo el trazo, fíjense que es el mismo grosor de la línea que se dibuja después. Pero si yo este trazo lo hago más finito, por ejemplo, de esta forma, y la dureza la dejo al 100%, cuando yo haga estas modificaciones en el pincel, vamos a hacerlo todavía más finito. Cuando haga estas modificaciones en el pincel, voy a ir acá, selección directa, voy a hacer clic derecho, contornear trazado, y le digo, bueno, voy a usar el pincel. Ponemos OK, y lo que acaba de hacer es, el trazo lo pintó siguiendo las propiedades que yo tenía del pincel. ¿Cómo vamos hasta este punto? ¿Se va entendiendo más o menos? Fíjense que lo importante primero es ya tener el trazado armado. Van con pluma, se aseguran que esté la opción trazado activada y hacen el trazo. Una vez que tienen el trazo terminado, acá yo creo una capa nueva para después eliminarla y hacer después otra y sin problema. Sí, no hay problema. ¿Dónde te perdiste? ¿En la parte del trazado o en la parte o en la última? Si no, empiezo de vuelta, no hay problema. Lo voy a hacer nuevamente de cero. Muy bien, bueno, esto lo voy a cerrar. Empezamos como si no tuviéramos nada. Creo uno nuevo. La medida es indistinta, yo le puse 1000 por 1000. Lo que es importante, siempre yo me manejo acá con píxeles. Listo. Y acá hacemos una capita totalmente nueva, haciendo clic en este icono o yendo al menú capa, nueva capa. O si les gustan los atajos de teclado, control mayús N o control shift N. Simplemente hacemos esta capa nueva. Esta capita es únicamente después cuando estemos haciendo las pruebas del pincel, ya que para usar la herramienta pluma es indistinto si tenemos creada una capa no. En el panel de las herramientas vamos a donde está el icono de la pluma. Hacemos un clic y acá, antes de dibujar, me aseguro que esté activada acá la opción de trazado. Así como está, yo por ejemplo a mí me gusta crear primero las líneas rectas, o sea, hacer un clic, un clic, un clic, un clic, un clic, un clic, y después hacer las curvas. Pero eso es porque a mí me gusta trabajar así. Pero si ustedes prefieren, pueden ir con la herramienta pluma, hacen un clic. Voy a hacer acá en la pestaña. Si la pestaña trazado no la tienen, van al menú ventana y trazados. Y acá van a aparecer todos los trazados que hagan. Entonces con la herramienta pluma, si no, la otra opción es hacer un clic y después mantienen presionado sin soltar, mantienen presionado sin soltar y van creando ustedes la curva. Como ya les digo, son distintas formas de trabajar.
Control Z si quieren deshacer. La única diferencia es que acá ya tienen la curva hecha, nada más. Pero como cada uno prefiera. En este caso yo lo voy a hacer primero todo con líneas rectas y después le voy a hacer la curva. Entonces acá fui con pluma primero, fui haciendo clics y ahí generé los puntos. Con la pluma mantenemos presionado con el botón izquierdo encima de la herramienta y me voy a la última herramienta, que es convertir punto de ancla, para hacer las curvas. Si en algún momento tengo que mover algún punto, debajo de la herramienta de texto van a tener la herramienta, primero les va a figurar esta herramienta, que es selección de trazado. Ahí mantiene el botón izquierdo presionado, o si prefieren hacen clic derecho para desplegar las herramientas. No les aconsejo mucho que se acostumbren quizás a usar el clic derecho si después el día de mañana ven Illustrator o quienes empezaron con Photoshop y les falta ver Corel, porque cuando tengan que desplegar las herramientas, o sea, las herramientas que se encuentran acá adentro, cuando hagan clic derecho en Illustrator no les va a pasar absolutamente nada, o sea, no les va a desplegar la lista. Lo mismo les va a ocurrir en CorelDRAW. Si yo hago clic derecho en CorelDRAW, donde tengo la lista de herramientas, no me va a salir nada. En cambio, con el botón izquierdo mantenemos presionado y sabemos que estas herramientas van a salir. Lo mismo acá. Con selección directa hacemos un clic sobre el trazo y yo puedo agarrar los puntos y moverlos sin ningún problema. Pueden hacer un trazo súper sencillito, o sea, ya con esto a mí me alcanzaría. ¿Cómo vamos hasta este punto para los trazos? ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda? Vamos a ir por partes. Recuerden que si se equivocaron en algún punto, Control Z o Control Alt Z, dependiendo de la versión de Photoshop, para retroceder unos pasitos atrás. Bien, en el caso del trazado, vos tenés distintas opciones para hacerlo. Vos tenés que elegir, o sea, tenés que probar las dos opciones, ya sea ir con la pluma, hacer un clic, después acá, o sea, acá sí o sí es un solo clic nada más, no mantienen presionado ni nada, es un solo clic. Después eligen otro lado, mantienen presionado y crean y estiran, o sea, mantenés presionado y estiras. Estos manejadores les están indicando la dirección de la curva. Por ejemplo, acá yo tengo este manejador, este que está acá está controlando esta curva, o sea, la dirección de esta curva. Y este próximo manejador me está indicando cuál es la dirección que va a tener la próxima curva. Dependiendo hacia dónde esté mirando, o sea, si está mirando hacia arriba, significa que si yo voy con la herramienta pluma y mantengo presionado, fíjense cómo cambió la dirección y yo le dije, bueno, la otra curva va a continuar según la dirección de este manejador. Entonces, por eso la curva hace esta pancita. Así es como se comportan los manejadores. Entonces, hay que tener presente y decir, bueno, ¿en qué dirección voy a querer la próxima curva? Entonces, hago así. Después acá, mantengo presionado y arrastro. Esto es si yo quiero hacerlo de esta manera. Es simplemente hacer una pequeña curvita, nada más. Una curva. Después la otra alternativa era simplemente hacer clics sin mantener presionado ni nada. Un clic, un solo clic, un solo clic, un solo clic. Nada más que eso. Una es que tienen las líneas rectas. Cambiamos a convertir punto de ancla. Mantengo presionado y tengo que tener precaución de que no me ocurra esto. Si se genera un nudo, significa que los manejadores, este manejador que agarré no tiene que ir para arriba, tiene que ir
en otra dirección, hacia abajo. Mantiene presionado y acá lo mismo. Me voy en la dirección opuesta. Son dos formas distintas de crear un trazo y cada uno después tiene que ir probando y decir, bueno, trabajando de esta manera con la pluma me salen bien los trazos. En cambio, si yo trabajo de esta otra manera, me resulta más complicado, más difícil. Por eso es prueba y error. Para que te aparezcan, sí, o sea, cuando vos haces la primera... Cuando vos lo haces así con las líneas, los manejadores no te van a salir. O sea, vos lo tenés así, o sea, líneas rectas. Fíjate bien. Entonces, acá donde está la pluma, haces clic derecho. Fíjate que la herramienta que estoy usando es pluma, ninguna de las otras, simplemente pluma. Una vez que tenés pluma, vas a la última que se llama convertir punto de ancla, que es como un pequeño triangulito. Mantenés sobre un punto y arrastras. Fíjate si te salen los manejadores. Ok. Muy bien, very good. Ahí estaría. A mí esta opción de hacerlo primero líneas rectas y después curva me resulta más sencillo. Más que nada cuando... bueno, a mí me resulta más cómodo. Pero quizás si ustedes nunca trabajan con un programa vectorial, quizás también les resulte más sencillo ver primero las líneas rectas y luego convertirlas en curva. Y no se olviden que si quieren mover los puntos, por ejemplo, acá me quedó demasiado aplastado. Entonces yo puedo ir acá, donde tengo esta herramienta, que es la de trazado, hago clic, mantengo presionado, o clic derecho, y me voy a selección directa. Acá, si yo muevo, se va a estar moviendo todo junto. En cambio, si yo quiero mover un punto, tengo que hacer un clic en ese punto, y ahí recién puedo seleccionarlo y manipularlo individualmente. Si quiero seleccionar un conjunto, puedo mantener presionado, arrastrar y ahí seleccionar varios al mismo tiempo. Cuando trabajamos con selección directa también nos permite manipular los manejadores. Fíjense que se mueven los dos al mismo tiempo. Esta conexión, este enlace, no lo rompan siempre que ustedes quieran conservar la curva. Al moverse al mismo tiempo, esta curva nunca se va a romper. Pueden estirarlo si quieren hacer más grande la curva o hacer más angosta. Esto con selección directa. Ahora, me voy acá en la capa. Acá tengo la capita seleccionada y antes de contornear el trazado, lo que voy a hacer es primero ver cómo tengo el pincel, cómo está el grosor del pincel, la dureza, porque después lo que voy a hacer es convertir y decirle a la herramienta pincel que siga el contorno que acabo de generar. Entonces primero voy a ver cómo está el pincel. Si me gusta el tamaño, digo no, quiero que sea un poquito más grueso. La dureza la voy a bajar un poquito, al 47%, y lo pruebo. Le voy a bajar la dureza. Y voy a hacer un poquito del tamaño un poquito más grande. Entonces, esto es lo primero que vamos haciendo. Una vez que termine el trazado, en esta capita voy probando el pincel. Si me gusta el color después lo puedo cambiar. Si no, quiero que sea un color azul.
Una vez que ya agarramos el pincel, vimos el grosor, nos gusta, el color, lo que es la dureza, una vez que ya lo tenemos todo, así como está, voy con la herramienta, ya sea selección directa o con la herramienta pluma o convertir punto de ancla, con cualquiera de ellas. Hago clic derecho y le digo contornear trazado. En la lista de herramientas elijo la opción pincel y OK. Asegúrense de que esté en una capa nueva, cosa que yo esta capa después la pueda mover, cambiar de tamaño o eliminar en caso que no me guste. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Pudieron llegar? ¿Se entendió? Bien. Como yo os había comentado, nosotros previamente decidimos qué tipo de pincel vamos a usar. Voy a deshacer, voy a volver un pasito atrás. Voy a regresar al pincel y voy a elegir otro tipo de pincel. Nosotros habíamos descargado varias, por ejemplo, acá tengo estas estrellitas, también teníamos estas lunitas. Voy a quedarme con las estrellitas y voy a cambiarle el tamaño. Habíamos visto que si yo mantengo presionado me genera este efecto. ¿Qué pasa? Yo quiero estrellas que en el momento que haga lo siguiente con el pincel, las estrellitas me aparezcan acá, pero no de esta forma, sino separadas. ¿A dónde íbamos? En la parte superior teníamos las propiedades y acá en forma de la punta del pincel, esta es la forma que va a aparecer cuando nosotros mantenemos presionado. El espaciado lo voy a aumentar para que me genere este caminito de estrellas. Entonces cuando yo mantenga presionado acá, me va a estar generando este caminito de estrellas. No solamente voy a cambiar el espaciado, sino que me voy a ir a dinámica de forma y voy a cambiar también lo que es el tamaño, para que me mezcle y me muestre estrellitas pequeñas, estrellitas grandes, todo mezclado. La variación del ángulo, para que me muestre algunas que están giradas. Me fijo, los pruebo, me gusta. Así como está, regreso con selección directa, clic derecho, contornear trazado y dejo activado pincel. Y al poner OK, fíjense que me hizo, siguió el recorrido, pero en este caso, como yo cambié las propiedades del pincel, ahora me está mostrando un conjunto de estrellitas. Por eso, como yo les comentaba, primero, bueno, una vez que tenemos el trazado ya hecho, después, antes de contornearlo, vamos al pincel, vamos a esa herramienta y le hacemos algunos ajustes. Color, grosor, espaciado. Si se trata de un tipo de pincel que tiene un diseño, podemos también jugar de girar los ángulos. Y tenemos un efecto como este. Ahora voy a regresar y voy a poner el pincel normal. Ahí está. Volviendo al ejemplo que yo les había dado como foto, ¿qué pasa? Acá tenemos más finito al inicio y al final, y más grueso
en el medio. Si nosotros comparamos lo que obtengo acá, es muy similar. Vamos acá en contornear trazado, ponemos OK. Es muy similar a lo que generalmente conseguimos normalmente si yo voy directamente con el pincel y me pongo a hacer el trazo. La única diferencia es que en este caso, al haberlo armado con la herramienta pluma, la curva es un poco mejor. O sea, no quedó tan deformada. Vamos a ir acá, Photoshop CS6. Pues quiero que sepan que no importa la versión en la que ustedes estén trabajando, ya sea CS6 o las versiones más nuevas, funciona de la misma manera. Entonces acá voy a abrir el CS6 y también lo vamos a estar haciendo. Voy a pasar a píxeles. Tiki. Chuchis. Y acá voy con pluma. Me aseguro que está acá en trazado. Fíjense, si yo mantengo presionado se genera ahí el trazo. Voy a hacer una capa nueva. Pincel, voy a hacerlo un poquito más grueso. Vamos a poner un color rojo. Ahí está. Puedo ir con pluma, clic derecho en cualquier parte, o sea, no necesariamente encima de mi trazo, y le pongo contornear trazado y pincel. Y acá, si se fijan bien, hay un pequeño recuadro que es como un check, una casilla de verificación que podemos activar o desactivar. Y acá me dice simular presión. Cuando nosotros ponemos OK, fíjense que en este caso, vamos a volver para atrás. Me cambió, vamos a poner de vuelta, color rojo. Bien, ahora sí. Se le había puesto blanco, entonces por eso no se veía. Al ponerle simular presión, fíjense que me detecta y me dice, bueno, este es el punto inicial, va a ser más finito, y empieza a ser cada vez un poquito más grueso, hasta el punto final que vuelve a ser finito nuevamente. Entonces voy a volver a repetirlo. Vamos acá, tengo el trazado. Hay algo raro acá, hay como dos puntos. Ah, no, era este manejador. Ahora sí. Listo. Vuelvo a capas. Clic derecho, contornear trazado. Dejo activada la opción simular presión y presiono OK. Y ahí lo tengo. Entonces ahí conseguimos un diseño como está acá, finito, que después empieza a hacerse cada vez más grueso y termina en finito nuevamente. Pero algo que les puede llegar a ocurrir, vamos a crear una capa, voy a hacerlo, pero ahora la versión está, la versión nueva. Esto les puede pasar tanto en versiones nuevas como en versiones viejas. Voy a hacer clic derecho, contornear trazado. Fíjense que mi pincel es así. Activo la opción de simular presión, tal cual había hecho con la versión CS6. Y le pongo OK. Acá también lo hizo sin ningún inconveniente. Pero en caso que ustedes elijan la opción de contornear trazado, hay algo que por defecto puede ser que esté activado o desactivado, dependiendo del tipo de pincel que tengamos activado. Vamos a ver acá. Ahí cambié de pincel. Vamos a contornear trazado. Ponemos OK. Bien. Entonces, acá fui a contornear trazado y hice exactamente lo mismo. Y dejé activada la opción de simular presión. Al poner OK, vemos que
me lo dejó tal cual como estaba antes en un principio, sin respetar lo que es la presión del pincel, que es cuando nosotros estamos pintando, cuando apoyamos el pincel o el plumín. En este caso se hace finito en un principio y después vamos controlando si va a ser más grueso o más finito. Y al momento de levantar el pincel vemos que se hace finito. Pero acá no se cumple esta regla y es todo de un mismo trazo, un mismo contorno. Cuando ocurre esto, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos acá en las opciones de pinceles y acá en dinámica de forma hacemos un clic para activarlo, ya que si no lo activamos esto, o sea, todas las opciones aparecen en gris. Si estas opciones no salen y nos muestra este apartado, vamos acá, hacemos clic en dinámica de forma. Esta opción que dice control, por defecto está desactivado, la mayoría de las veces, no siempre, pero en varias ocasiones, depende del pincel, está desactivado. Si yo acá le pongo presión de la pluma, simplemente presión de la pluma, clic derecho, contornear trazado, simular presión, pongo OK y ahí lo tengo finito. Entonces, si en algún momento ustedes están probando y ven que no les aparece finito ni al inicio ni al final, significa que el pincel que ustedes seleccionaron en dinámica de forma tienen que activarle presión de la pluma, sí o sí. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Se entendió cómo conseguir que nuestros trazos con el pincel queden más finitos? ¿Hay alguna duda? ¿Algo que no haya salido? Tenés que tener el pincel activado, o sea, seleccionas el pincel y vas acá a este icono. Es como el icono de una carpetita y tiene un pincelito adentro. Dependiendo de la versión, el icono puede verse ligeramente diferente, pero está en la misma ubicación. Es con una carpetita. Acá tiene varios pincelitos. Ya cambiaron, puse un 1. Lo que sí, para que te salgan las opciones de variación de tamaño, tenés que estar en dinámica de forma. Clic acá y asegurarnos de que esté tildado para hacer los posibles cambios que necesitemos. Y de esa manera conseguimos que sea así, finito y grueso. Acá se ve un poco más brillante, parece como un cableado de luz. Eso es porque en sí lo que es el trazo tiene un color blanco y tiene un efecto de resplandor. Si yo, por ejemplo, a ver si podemos buscar una imagen, pixels, a ver si podemos conseguir un cantante o alguien que tenga un... Bueno, no es la misma foto. Pero la primera puede ir bien. Está bien. Vamos acá. Voy a descargarlo. Uy, estas cookies. Listo. Archivo, abrir. Tuki, acá. Lo que sí, siempre yo tengo que trabajar en una capa totalmente nueva. Armo primero voy con la pluma, selecciono trazado y voy haciendo, por ejemplo, todas las partes donde yo quiero que se cree ese pequeño halo de
ese pequeño anillo de luz. Después acá convierto punto de ancla. Y luego con selección directa podemos ir ajustando las curvas. En caso que no haya quedado muy bien, mover los puntos. Ahí estaría. Y después voy con la herramienta pluma y empiezo a probar los tamaños. Estos lamentablemente es prueba y error, no es que ya está, elegí el pincel y este es el pincel correcto. Tenemos que ir probando, ya que dependiendo del tamaño de la imagen, puede ser que tenga que también modificar el tamaño del pincel, para que sea un poco más grueso. Quizás no tanto. Ahí estaría. La dureza voy a quizás no tanto, bajarlo un poquito. Ahí estaría. Listo. Y acá el color se lo voy a pasar a blanco. Un blanco puro. Ok. Ahí estaría. Entonces aquí, una vez que ya modifiqué el pincel, puedo fijarme acá y asegurarme que presión de pluma esté, porque si no después tendría que borrar la capa y hacer todo de vuelta. Voy acá con una herramienta, ya sea pluma, selección directa, la que yo quiera, contornear retrasado, pincel y simular presión. Y ahí lo tengo. Si quiero ocultar momentáneamente el trazado, voy acá en la pestaña trazado, por eso es importante que tengan el trazado en una pestaña. Recuerden, ventana, trazado para poder traerlo. Y hacen un clic afuera para desmarcarlo. Van acá en la capa. Obviamente, en este caso les va a quedar de esta forma. Así que después tienen que hacer lo siguiente. Van a le aplican una máscara y con la herramienta borrador van eliminando. Y vamos diciendo, bueno, a ver, si yo quiero que da la impresión como que se está metiendo en el brazo, entonces esta parte tendría que borrarlo. Vamos modificando el nivel de la dureza. Entonces decimos, bueno, si va desde acá, en esta parte no se tiene que ver. Y acá tampoco. Entonces acá es como que entra, acá sale, acá también se va borrando. Y vuelve otra vez a entrar. Recuerden que si borraron de más en algún lado, tienen la herramienta del pincel para recuperar la información. Y acá, bueno, me quedó corto. Entonces, una vez que ya más o menos lo tienen armado, a lo que es la capa, hacen doble clic para que se abran las opciones de fusión. Y yo les había comentado que tienen que hacer un resplandor. Va a ser un resplandor exterior. Hacen un clic sobre la palabra y en el resplandor, acá le cambiamos haciendo un clic lo que es el color. Dependiendo del tono, puede cambiar. Y acá, en la parte inferior, vamos modificando.
Por ejemplo, el tamaño, lo que es extender, vamos a hacer un poquito más grande. Ahora sí, extender lo dejé en 0, me gusta cómo está quedando, y se va aumentando el valor del tamaño. Ok. Después se va modificando. Fíjense que en el caso del resplandor, el resplandor también se está metiendo un poquito dentro de lo que es los brazos. Eso porque está el efecto aplicado. El efecto se aplica a los bordes. Vamos a eliminarlo. Bueno, ahí está todo completo. Por más que nosotros después lo estemos eliminando, supongamos que le aplicamos la máscara antes o después, ese pequeño destellito se va a estar visualizando. Le hago un efecto distinto. Después es cuestión de ir jugando y cambiando los valores, los tonos. Y lo van cambiando. ¿Cómo vamos hasta este punto? ¿Hay alguna duda? Ok. Bueno. Esto vamos a sacarlo. Chuchis. Y este también. Bueno, eso era el tema de trabajar con lo que es la parte de los pinceles. Y lo unimos un poquito con lo que es el uso de la pluma. Ahora, en la clase del día de hoy, en la clase 14, acá adentro nos vamos a encontrar con algunas imágenes. Esta imagen ya la habíamos estado trabajando. Después tenemos una fotito sola de escala de grises y después esta misma la tenemos junto con distintas tonalidades de color. Lo que vamos a estar viendo ahora va a ser los distintos modos de fusión que tenemos dentro de Photoshop. Si ustedes se fijaron bien, cuando están dentro de las capas, voy a abrir la foto de la chica. Esta que está acá, Photoshop. Acá. Vamos a poner Enter. Acá tengo la imagen. Y acá, fíjense que, bueno, en este caso como está el candado puesto, vamos a sacárselo, tenemos que dice normal. Y cuando desplegamos la lista, tenemos distintas opciones. Dependiendo de la opción que nosotros seleccionemos, vamos a generar un determinado efecto que va a estar modificando lo que es la imagen. Pero estos modos de fusión trabajan con dos capas. ¿Qué quiere decir esto de trabajar con dos capas? Yo acá tengo una capa sola. Si yo cambio el modo de fusión y pongo cualquiera de estas opciones, no va a afectar en absolutamente nada a esta capa porque no tiene ninguna otra capa debajo. ¿Se acuerdan cuando habíamos hecho las primeras clases? Habíamos visto en opciones de fusión esta
este apartado de fusionar sí, donde teníamos un logo, una gorra, después teníamos un cielo con nubes y habíamos puesto un avión atravesando las nubes. Ahí habíamos estado usando este panel de fusión, que trabajaba con las escalas de grises. Este panel de modos de fusión trabaja de una manera muy similar. Va a estar mezclando la información, o sea, los píxeles, de las capas donde nosotros estemos trabajando. Así que voy a ir al menú archivo, voy a abrir y voy a traer primero, para que vean un cambio directo, voy a traer esta foto, la voy a colocar acá. Puede ser esta foto o puedo traer esta otra imagen, en cualquiera de las dos. Voy a hacerlo más grande, más o menos así. Mientras nosotros lo tenemos en normal, todos los píxeles que se encuentran acá me van a estar tapando la información que se encuentra debajo. Hola Maru, ¿qué tal? Cuando nosotros bajamos la opacidad, ahí podemos distinguir un poco la información que tenemos en la capa superior y la información que está en la capa inferior. Entonces acá lo desplegamos y tenemos debajo disolver. ¿Qué es lo que ocurre? En este caso elegimos disolver, pero no ocurrió ningún cambio, o sea, a simple vista no ocurre nada. Por el contrario, a medida que yo voy pasando en los distintos modos de fusión, ahí se van generando distintos efectos, distintos cambios. En el caso del modo de fusión disolver, lo que tenemos que hacer es ir acá donde está la opacidad y reducir los niveles. Recién cuando empezamos a reducir los niveles de opacidad, ahí es donde podemos empezar a ver qué es lo que más o menos está haciendo. Al disolver es como si agarrara los píxeles y le generara como un efecto de ruido. Dependiendo dónde se estén posicionando, o sea, dónde se coloque esta información, va generando un efecto. Entonces fíjense cómo se generan puntitos, o sea, es como si los píxeles se estuvieran disolviendo. Por eso dice disolver. Ahora, si se fijaron bien, en los modos de fusión tenemos una pequeña línea divisoria. Acá hay una línea que encierra estos. Acá después tenemos este otro. Y así lo mismo con cada uno. Significa que esto está separado por grupos. Dependiendo la opción que nosotros seleccionemos de un grupo u otro, vamos a tener un efecto diferente. En el caso del primer grupo, tenemos distintas opciones y en este grupo lo que vamos a conseguir es un efecto que se llama oscurecer. Esto vamos a ocultarlo. Voy a traer, vamos a poner acá, ¿dónde estás? Voy a traer esta pequeña escala de grises para que veamos cómo es que trabaja cada uno. Primero vamos a ver cómo se comportan las escalas de grises y después vamos a ver cómo se comportan con colores, ya que dependiendo el modo de fusión que estemos utilizando, el resultado va a ser distinto. Entonces acá por ejemplo tenemos esta escala que va desde el blanco hasta el negro, ¿sí? Es una escala de grises. Cuando nosotros vamos a este grupo, que es el grupo oscurecer, vamos a hacerle un clic. Fíjense lo que ocurre con los píxeles, o sea, con la información que teníamos en esta escala de grises. Voy a hacer un duplicado y lo voy a dejar en normal para que veamos cómo estaba antes y cómo quedó después. Entonces, esta capa que tenemos arriba, le pusimos el modo de fusión oscurecer y está siendo afectada por la información que se encuentra acá en esta capa, ya que es la que está activa. Vamos a ponerla así para que se vea mejor. Aquellos tonos que son
blancos, o sea, los píxeles que son blancos puros, dentro de este grupo llamado oscurecer, esos píxeles no van a estar funcionando, o sea que no van a generar ningún tipo de mezcla. Por ese motivo, aquellos píxeles que son de color blanco desaparecen totalmente. Si yo me voy a multiplicar, sobreexponer color, sobreexposición lineal y color más oscuro, en cualquiera de estos, aquellos píxeles blancos desaparecen. Dependiendo de donde nosotros posicionemos esta imagen, la mezcla que se va a estar generando es diferente. Entonces, en el caso de los blancos vemos que desaparecieron totalmente. A medida que la escala de grises va en aumento y se va haciendo de a poquito cada vez más oscuro, vemos que los píxeles que son totalmente negros tampoco tienen en este caso no tienen ningún tipo de modificación, o sea que no se ven alterados. Fíjense que el modo de fusión lo que hace es modifica, genera una mezcla de la información de los píxeles de esta capa con la información de los píxeles que se encuentran acá. Entonces, en este grupo vimos dos cosas. Primero, los blancos desaparecen y los negros quedan totalmente intactos. Y dependiendo dónde se encuentran estas escalas de grises, fíjense que a medida que va oscureciéndose, ¿sí? A medida que el gris va en aumento, lo que es la información que se encuentra debajo se ve cada vez más oscura. Si yo me fijo en el fondo, vemos que acá este tono empieza a cambiar y empieza a hacerse más oscuro, hasta llegar y convertirse en este tono totalmente negro. Si bien tenemos distintos, por ejemplo acá en el caso de multiplicar, fíjense que acá se nota todavía más dónde se está oscureciendo. Acá en este tono de gris, que es como un gris clarito, vemos que al fondo está afectando esta información. Entonces acá se ve un poco más oscuro y cada vez se va haciendo más y más y más oscuro. Si yo lo coloco encima del rostro de la chica, vemos que también acá se va haciendo, esta parte está más iluminada en el rostro, pero si nosotros colocamos esta imagen de escala de grises en modo multiplicar, vemos que se va haciendo más oscuro, ¿sí? Cada vez más oscuro. En este grupo, no solamente en este grupo, sino en todos los grupos, no es que se utilizan todos los modos de fusión, ya que, por ejemplo, en el caso de oscurecer, fíjense que el resultado que deja sobre determinados píxeles no queda muy prolijo. En cambio, en el caso de multiplicar, ahí queda un poquito mejor. Después tenemos subexponer color, donde vemos cómo oscurece, o sea, agarra los tonos de color, le da como una saturación, o sea, realza más los colores, pero los oscurece también, generando este efecto. Y después tenemos la subexposición. Acá los colores no se realzan, como en el caso anterior de subexponer, donde vemos que se saturan un poco las tonalidades, sino que quedan un poco más opacas. Y después acá tenemos color más oscuro, donde en algunas zonas, fíjense cómo se va haciendo este efecto. Por eso, como les comentaba antes, no es que se usan todos los modos de fusión. Del grupo oscurecer se utiliza más que nada o multiplicar o subexponer y subexposición lineal. Serían los que más se utilizarían. ¿Cómo vamos hasta acá con la primera etapa del grupo oscurecer? ¿Alguna duda? ¿Cómo vamos?
Ok. Bien. Bueno, así como tenemos este grupo que permite oscurecer determinadas partes de la imagen, o sea, donde se esté aplicando, el siguiente grupo, que es el de aclarar, hace exactamente lo contrario. En el momento que nosotros presionamos aclarar, fíjense que en este caso los blancos puros permanecen, o sea, los píxeles no se pierden, mientras que aquellos píxeles que tienen un color negro simplemente desaparecen. Entonces ahí tenemos una de las principales diferencias entre aclarar, entre el grupo de aclarar y oscurecer. En oscurecer se conserva el píxel más oscuro, que es negro, y desaparece el blanco. Y en el grupo de aclarar, los blancos permanecen y desaparecen los tonos negros. Que esto después, ya sea oscurecer o ya sea aclarar, nos va a servir mucho para generar algunos efectos que, si bien tenemos herramientas de selección como varita mágica, en algunos aspectos sería realmente imposible poder eliminarlos. Entonces acá, en este caso, tenemos en el grupo aclarar, tenemos trama, que trama, a diferencia de multiplicar, fíjense que va a estar aclarando, o sea, va a estar suavizando las partes de la imagen. Si en un momento nosotros necesitamos realzar el brillo o aclarar alguna parte de la imagen, podemos utilizar este modo trama. Y dependiendo el tono de escala de gris que estemos utilizando, vamos a conseguir un efecto u otro. Por eso nosotros acá, cuando vamos a... voy a ir acá, voy a hacer una capa nueva. Cuando yo elijo la herramienta pincel, por ejemplo, si paso, vamos a elegir un tono gris, un tono un poquito más blanco, un gris clarito. Si yo lo paso por acá, fíjense que en este caso el modo de fusión está normal. Si yo lo paso directamente. Pero si lo cambio, ya sea por ejemplo multiplicar, subexponer, o lo paso a aclarar, fíjense cómo cambia dependiendo dónde esté pintando. Si le pongo acá sobreexponer color, estoy realzando, o sea, estoy saturando los colores que se encuentran acá. Igualmente, si yo por ejemplo no quiero que la saturación sea demasiado potente, yo puedo bajar incluso la opacidad de esta capa. Vamos reduciendo, entonces fíjense que es más suave. No necesariamente este panel de opacidad siempre debe estar al 100%. Si lo dejo al 100% queda así oscuro. En cambio, si vamos bajando levemente el nivel, fíjense cómo queda un poco más suave. Entonces yo puedo realzar un poco los colores, pero que no se sature mucho. Puedo reducir también la opacidad del pincel, cosa que al momento de pintar esté haciéndolo un poco más suave. Si yo lo dejo al 100% la opacidad, fíjense que es demasiado. Si yo vuelvo a pasar, cada vez se va haciendo más oscuro. Opacidad al 100% y con la opacidad un poco más reducida. Y con el pincel ahí conseguimos oscurecer un poco más la tonalidad de la piel, realzar un poco algunos colores. Entonces volvamos acá. Tenemos acá en el grupo aclarar, va aclarando, depende de las zonas donde se encuentre. Igual que en el caso anterior,
puede que no todas las opciones que se encuentran acá se utilicen. Por ejemplo, esta opción de color más claro, en este caso de la imagen, si bien le da un efecto distinto, dependiendo de lo que nosotros queramos buscar, quizás me interesa que quede con un efecto diferente. Pero no siempre es el... Por ejemplo, a mí esta opción no me gusta. No me gusta cómo queda en la imagen. Entonces hasta acá vimos grupo oscurecer y grupo aclarar. Como vamos hasta aquí, fíjense que es lo mismo, la única diferencia es que en vez de oscurecer los píxeles, los va a estar aclarando. Bien. En el siguiente grupo, este que se encuentra acá, este es el grupo del contraste, donde a diferencia de oscurecer y aclarar, donde vemos que desaparecen totalmente píxeles blancos y negros, en el caso de superponer, podemos visualizar que tanto la sección de los píxeles negros como la sección de los píxeles blancos no desaparecen del todo, sino que es como una mezcla entre lo que es el grupo aclarar y el grupo oscurecer, ya que los tonos blancos, fíjense que acá estamos en superponer, y lo que está haciendo es aquellos píxeles que tienen un tono más blanco, mucho más claro, esos colores se van a ver más claros, y aquellos píxeles que se encuentran por encima y tienen un color negro van a estar oscureciendo la información que se encuentra debajo. Entonces, lo que es el grupo de contraste es como una mezcla entre oscurecer y aclarar. Si yo de repente quiero hacer partes de la imagen más clara y más oscura, entonces puedo ir con un pincel, elegir, por ejemplo, superponer y decir, bueno, si quiero aclarar algunas partes de la imagen, tendría que seleccionar una tonalidad de gris clara, un gris clarito como este. Entonces aquellas partes que están más blancas, si yo quiero realzar la iluminación, vamos a poner la dureza al 0%, todo puedo ir acá y fíjense que se ve más iluminado. Si yo lo hago totalmente blanco, hay demasiado iluminado, pero si yo le bajo la opacidad, es como que de a poquito va mezclándose. Vamos a bajar acá, no tan blanco, un gris medio claro. Bajamos el nivel de opacidad. Entonces fíjense cómo se realza un poco más las luces. Sin el modo de fusión, y con el modo de fusión un poquito más de luz. Si quiero oscurecer algunas otras partes, voy con un tono gris un poco más oscuro. Y voy en otras partes. Y fíjense cómo se realza la parte de las sombras. Depende por dónde pase, se va oscureciendo un poco más. Y acá. Ahí fíjense cómo se iluminaron partes del rostro y algunas otras secciones las oscurecimos un poco más. Así como tenemos superponer que realza los tonos, después tenemos luz suave que genera un aclarado y una tonalidad un poco más oscura, pero un poco más tenue, no es tan brillante como en el caso de superponer. Luz fuerte, acá en este caso de luz fuerte los blancos se conservan tal cual como están, totalmente blancos,
Mientras que los píxeles negros no desaparecen, pero se ven muchísimo más oscuros. Pero lo que es el tono de color se conserva, o sea, no se pierde tanto. Cosa que no pasaba con el caso de oscurecer. En el caso de oscurecer se oscurecía y el color, que en realidad era amarillito, se iba a una escala de grises directamente, a un gris pleno. Luz intensa, fíjense cómo se sobresatura el tono negro y el tono gris claro. Y bueno, acá ya mezcla, luz focal mezcla es medio raro. Pero en este grupo es la parte del contraste y trabaja tanto oscureciendo como aclarando las imágenes. ¿Cómo vamos hasta aquí con este otro grupo? Después es más que nada prueba y error, ir probando, ir jugando con los distintos tonos de color. Por ejemplo, acá en este caso yo estoy trabajando simplemente con una escala de grises, pero si acá, vamos a ocultarlo, si acá yo coloco estos colores y voy cambiando el modo de fusión, fíjense en este caso de oscurecer, o oscurecer no, acá, multiplicar. Ya habíamos visto cómo afectaba la escala de grises, oscureciendo y aclarando una imagen. En cambio, si nosotros tenemos colores, como en este caso, fíjense que tenemos el color amarillito, oscurece un poco más la tonalidad de la piel, o sea, no es que es un amarillo intenso. Bueno, no nos olvidemos que estamos dentro del grupo de oscurecer. Todos los colores van a estar oscureciéndose un poco más. Su exposición, color más oscuro. Y después lo mismo si yo elijo la opción de aclarar. Aclarar, trama, fíjense cómo realza los colores. Y después cuando vayamos a superponer, hacen más claros o más oscuros, dependiendo. Acá por ejemplo estaría quemando mucho la imagen y con luz suave sería un poquito más liviano ese cambio de color. Luz intensa, luz lineal. Ahí luz fuerte. Pusimos distintos tonos. Ahora vamos a volver a ponerle normal como estaba antes. Después, el grupo que se encuentra abajo es el grupo de diferencia, que lo que hace es genera como un efecto de negativo. Si nosotros invertimos los colores de una imagen, por ejemplo, vamos a ocultar momentáneamente, agarro esta foto, me voy al menú imagen, ajustes y elijo la opción invertir, genera este efecto. Este efecto de invertir es lo que es cuando uno sacaba fotos con las máquinas antiguas de rollo, salían los negativos, que eran unas pequeñas miniaturas donde la información de la foto salía de esta manera. Y después lo que se hacía en el proceso del revelado de foto, se creaba la imagen final. Entonces, en este caso, lo que es el grupo diferencia genera, más que nada, en el negro, fíjense que el negro desaparece, pero el tono blanco es el que hace ese efecto completo, invirtiendo los colores.
Después tenemos acá lo que sería exclusión. Fíjense que en el caso de los blancos actúa exactamente igual, pero después acá en las escalas de grises no se ven afectadas, ¿ves? Apenas se ve un ligero cambio, pero se mantiene la tonalidad gris. Después tenemos acá la opción restar. Donde conseguimos este efecto. Vamos a poner acá en colores, restar. Y tenemos estas tonalidades. En el caso de restar, hace como un pequeño cálculo. Fíjense que si yo lo dejo en normal, acá es este tono amarillo, y al ponerle restar, me genera este color azul. Eso es porque lo que hace es tomar la información del color que se encuentra en la capa de abajo. Vamos a bajarlo un poquito. Entonces acá toma la información de este color. Si yo voy con el cuentagotas, hago un clic en el color, capturo el color, y si hago un clic acá en esta pequeña muestra, me da la información del color y me dice que estos son los colores que se encuentran en la capa que está por encima. Entonces, por ejemplo, voy a anotarlos acá porque no me los voy a acordar. Vamos a capturar, ahí está, creo que era ese acá. Sí, acá, tic. Entonces tenemos en esta capa, tenemos el color 103, 182 y 187. Estos son los tres colores que se encuentran debajo. Y en la capa de arriba, si yo tengo el amarillo, estos son los valores que están en la capa superior, que son 255, 245, y en este caso, como no tiene ninguna mezcla de color azul, el amarillo es un amarillo puro, sin mezcla de azul, entonces tenemos esta información de color. Esto representa, tenemos el rojo, el nivel de rojo, el nivel de verde y el nivel de azul, RGB. Están rojo, verde y azul. Entonces, esta opción, cuando nosotros le ponemos resta, me devuelve esta información que se encuentra acá, es el resultado de restar esos dos colores, esas dos tonalidades, el píxel que se encuentra abajo y el píxel que se encuentra arriba. El píxel que estaba arriba era amarillito, amarillo, y el que estaba debajo era como una especie de azul, bueno, no es azul, una mezcla de, como un fucsia. Entonces, resta estos valores. De entre estos, acá no puede tener valores negativos, así que sí o sí van a quedar en 0. Y acá, como no tiene ningún cambio, me queda en 187. Entonces, de la resta del color de arriba y el color de abajo, tengo este resultado matemático. Y si yo voy con el cuentagotas y capturo este color y me fijo, dependiendo de donde haya hecho el clic, fíjense que me devolvió 0 para el rojo, 0 para el rojo, 0 para el verde, 0 para el verde, y bueno, depende de donde haya hecho el clic, acá me devuelve 191, en este caso 187. Entonces, por eso se le llama resta a esta opción. Hace un cálculo matemático entre las diferencias de colores, devolviéndome un color totalmente diferente. En algunas ocasiones, como en este, que me vuelve un azul intenso, que nada que ver. Después, en el caso de dividir, fíjense cómo lo que son los píxeles blancos ahí desaparecen, y los negros es como si se invirtieran y genera como un brillo.
En el caso de los colores, hace como ruido en la imagen, es como que los sobresatura. Y después acá, en la última parte, que es el grupo de tono, saturación, color y luminosidad, en el caso del tono, fíjense que si es blanco, me hace como una especie, como un efecto de desaturado. Al ser blanco puro, desatura directamente la imagen. Blancos y grises más claros. Y acá lo va mezclando. Después acá tenemos la saturación. Realza un poco más los tonos de color. Fíjense que en el caso del medio, como lo que es la escala de grises, no tiene información de color, directamente lo que hace es desaturar la imagen que se encuentra de fondo. En cambio, aquellos píxeles que tienen información de color cambian ligeramente. Bueno, en este caso los tonos que son un poco, acá son los colores fríos. Ahí se ve una pequeña diferencia entre las tonalidades. Aquellos colores cálidos, que son más claros, generan una sobresaturación. Tienen más información de color, entonces por eso como que se realzan más los colores. Después acá tenemos el color, que es muy similar al tono, con la diferencia que en el caso del color también genera como un efecto de saturación, pero la saturación, fíjense que acá, en el caso de la saturación, satura la información de color de la imagen que se encuentra debajo. En cambio, si yo pongo color, satura el color que tengo en esta capa. Fíjense cómo lo resalta. Y después, bueno, lo que es luminosidad, que genera como un efecto, como fuese el de diferencia, cuando estamos trabajando acá en el grupo de diferencia. Acá exclusión, ¿no? Tiene un efecto un poco raro. Y estos son los distintos modos de fusión, pero como les comentaba antes, no se usan todos, porque hay algunos que devuelven un efecto que no es el adecuado, o sea, queda muy extraño. Simplemente se utilizan, por ejemplo, los más clásicos. Si yo, por ejemplo, acá que tengo la imagen, vamos a hacerlo más grande, quiero quedarme con la información de los destellos de luz, yo necesito eliminar la información de los píxeles más oscuros. Entonces, si yo voy con una varita mágica y voy acá, no queda bien, porque acá lo que estoy haciendo es borrar esta información. En cambio, si yo, por ejemplo, habíamos dicho que dentro de este grupo había un grupo donde podíamos eliminar ya sea píxeles blancos o píxeles que eran de color negro. Si yo quiero eliminar los píxeles que son de color negro, tengo que ir al grupo de aclarar. Entonces me voy acá y en aclarar vemos como la información de los píxeles que son negros desaparece y me queda simplemente aquellos píxeles que son de una tonalidad más clara. Y después, bueno, se puede ir bajando lo que es la opacidad para generar un efecto de mezcla, como este. O ir aumentando. Después se puede colocar una máscara e ir borrando aquellas partes que decimos, bueno, hay algunas partes donde yo no quiero que se visualicen, entonces se van borrando. Si no creo que afecte demasiado
y me tape mucho la información. Entonces pueden conseguir efectos diferentes, cosa que hasta ahora, si yo quisiera hacerlo de esta manera, sin trabajar con opciones de fusión, sería prácticamente casi imposible, porque yo le puedo bajar la opacidad. Si yo lo dejo normal, le puedo bajar la opacidad, pero se siguen viendo esos píxeles que son más oscuros. Entonces para eso tenemos los modos de fusión. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Qué parte? O sea, sí o sí necesitas tener la imagen de fondo y otra imagen por encima. Y a la imagen que está por arriba le cambiarías el modo de fusión, dependiendo del efecto que quieras conseguir. Yo acá en este caso quiero eliminar los píxeles que son de tono oscuro. Entonces tengo que ir al grupo aclarar. Si yo quiero hacer al revés y conservar los píxeles que son de una tonalidad más oscura y eliminar los que son más claros, entonces ahí tengo que ir al grupo oscurecer. Entonces, de esa manera, lo que son los píxeles demasiado claros se van mezclando y los oscuros permanecen intactos. Pero el efecto no queda tan bonito como si trabajáramos con trama. Dentro de la carpeta de clase tienen otras imágenes. Por ejemplo, en este caso tenemos fuego, no tenemos estas tres imágenes. Si yo, por ejemplo, quisiera agarrar a esta chica, vamos a llevarla, y quisiera, por ejemplo, colocarle una llama de fuego acá. Entonces, acá tenemos estas imágenes. Voy a agarrar esta otra y la voy a trasladar. Como les comentaba antes, si yo quisiera eliminar el fondo negro para quedarme únicamente con el fuego, puedo ir con varita mágica, puedo hacer un clic y suprimirlo. Primero vamos a rasterizar esta capa. Pero obviamente el resultado no es de los mejores, porque obviamente se nota los bordes que fueron eliminados, los píxeles. Entonces, en este caso, igual que como comentábamos anteriormente, yo quiero eliminar el fondo oscuro y conservar aquellos píxeles que son más claros. Entonces acá tenemos aclarar, trama. Dependiendo de la opción que seleccionemos, el resultado va a ser diferente. Si acá, por ejemplo, me quedo con aclarar, que en este caso aclarar me gusta como lo deja, ya que trama acá lo deja demasiado clarito. Igualmente, yo podría ir desde imagen, ajustes, tono de saturación y hacer algunas modificaciones. Si de repente quiero saturar más lo que es las llamas, porque considero que con el modo de fusión trama quedó demasiado claro, puedo venir acá en tono saturación y saturar más los colores para realzarlos. Lo mismo si de repente quiero cambiar la tonalidad. Y lo quiero generar, por ejemplo, con este efecto. Un tono como este. Después, voy para atrás. Después voy acá con la máscara. Voy con el borrador. Y voy eliminando y digo, bueno, en estas partes que están acá, opacidad del 100%, lo voy borrando. Digo, bueno, quiero que el fuego quede más pequeño, como si estuviera dentro de la mano de ella.
como si ya estuviera generando el fuego. Entonces ahí logré colocarle el fuego. En vez de ir a ajustes, tono, saturación, no se olviden que también tenían las capas de ajuste en la parte inferior, acá en este icono. Y vamos acá, tono, saturación, y desde acá aumentamos la saturación. Lo que sí, por ejemplo, acá, si yo aumento la saturación, estoy aumentando no solamente la saturación de esta capa, sino que también la saturación de la capa que se encuentra en el fondo. Ya que si yo esto lo regreso a 0, fíjense cómo estaba antes. Si yo de repente, con lo que es la capa de ajuste, no quiero afectar el resto de las capas que puedan estar acá abajo, yo acá tengo un pequeño botoncito, este que se encuentra acá, que hace como un efecto de máscara de recorte, donde dice, bueno, solamente va a estar afectando a la capa directa que se encuentra debajo. Entonces si yo le hago clic acá, simplemente lo que es la saturación afecta a la capa que se encuentra abajo. Fíjense, lo voy a desactivar, ahí lo estoy sobresaturando para que se note bien. Entonces digo, no quiero que me esté afectando esta capa del fondo. Entonces acá hacemos un clic, acá en el botoncito hacemos como una máscara de recorte. Ya sea si de repente se me ocurre saturarlo o cambiarle la tonalidad de color como habíamos hecho antes. Fíjense que acá me cambió todo. Entonces digo, no, quiero que me afecte solamente aquella que estaba debajo. Se va entendiendo cómo van trabajando los modos de fusión, los distintos efectos que podemos conseguir. ¿Alguna duda? Tengan presente que no se olviden que estamos, por ejemplo, acá yo estoy cambiando lo que es simplemente una imagen aplicándole en el modo de fusión. Yo puedo ir tranquilamente con una capa y alterar y decir, bueno, a ver, si la chica tiene en la mano el fuego, fíjense que cuando uno se acerca al fuego, los rayos, o sea, están proyectando unos colores, unas tonalidades. Entonces, el color que tenga acá el fuego tendría que afectar también el resto del ambiente. Entonces, con la herramienta pincel se puede ir pintando. Si yo traigo acá, vamos a colocar, traigo esta escala de colores. Esta sería la tonalidad naranja. Y cambio el modo de fusión. Recuerden que teníamos oscurecer y aclarar. Pero más abajo teníamos el grupo de contraste, donde aclarábamos y oscurecíamos y realzamos también los colores. Entonces, por ejemplo, en el caso de superponer, fíjense cómo le cambiaría la tonalidad de la piel. Luz suave sería como haríamos el tono de color, pero quizás no tan saturado. Y después acá teníamos las distintas opciones de tonalidad. Por ejemplo, en este caso color. En el caso del color también le dejaría una linda tonalidad naranja. En el caso de luz suave es demasiado tenue, pero en el caso de color quizás es un poco mejor. Entonces, si yo tengo acá una capa, elijo el tono naranja, naranja bien intenso, y acá voy pintando.
Para decir, bueno, acá en estas partes del rostro quiero que se vea más naranja. Después la parte del pelo también se puede cambiar. Entonces acá habíamos visto que con color se puede conseguir que cambie la tonalidad. Pero, obviamente, quizás la opacidad no la vamos a dejar en 100%, quizás la estaremos reduciendo un poco. Si color no me convence, puedo ir probando con superponer. Quizás en el caso de superponer queda un poco mejor. Depende donde estemos, o sea, depende donde nosotros queremos que esta luz se esté proyectando. Eso después se va cambiando. La opacidad se puede ir reduciendo, quizás no tan intenso para que no quede demasiado naranja, sino que es levemente apenas. Pero fíjense que no es lo mismo tenerlo de esta manera que aplicarle un leve destello. Lo mismo en el caso del pelo. Se puede hacer en otra capa diferente. Para ir jugando con los distintos niveles de opacidad. Tenemos acá le habíamos puesto 46% y acá, para que no quede tan intenso, vamos a bajarlo. En vez de un 46 lo puedo reducir un poquito más, un 30 quizás, ¿sí? Pero cambia un poco la tonalidad. Y después lo mismo con las manos, ya que las manos son las que están en el fuego. Puedo ir directamente y decir, bueno, ya que estoy trabajando con superponer, activo primero superponer y después empiezo a pintar. Entonces ahí le voy cambiando la tonalidad en las manos, aumentando acá en el borde de los dedos. Vamos a agrupar todo esto. Entonces fíjense qué diferencia que hay entre dejarlo así con la llamita y aplicarle después estos efectos con el pincel. Dan otro nivel diferente. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Alguna duda que haya quedado? Después en la otra capa, que son luces, que dice material extra, también es para que vayan practicando con los modos de fusión. Si yo voy acá y traigo las imágenes, fíjense que la mayoría tienen el fondo negro, así que si yo quiero eliminar ese color negro, le pongo aclarar, le pongo trama. Fíjense que en el caso de trama conserva un poquito más aquellos tonos que son un poquito más claros, entonces pueden generar distintos efectos. Y al igual que en el caso anterior,
Yo, por ejemplo, acá, si le estoy aplicando unas luces, yo después puedo ir con el pincel y decir, bueno, es una tonalidad media magenta. Entonces voy acá con el magenta. Y si voy con la herramienta del pincel, acá, bueno, tendría que trabajar más prolija con las selecciones. Entonces, acá la opacidad, por ejemplo, la voy a dejar al 100%. Todo por donde donde se ven las luces. Y después, si yo quiero fíjense, con luz más suave, como se hace como una mezcla. En el caso de superponer, como esta tonalidad de magenta es muy brillante, se sobresatura. En cambio, con luz suave queda así un poquito más suavecita. Y genera como un efecto de luz. Se puede bajar la opacidad también para que no afecte demasiado. Después lo mismo acá. Si yo quiero que las luces que se generan se proyecten sobre el pantalón, sin luz, con luz. Son algunas imágenes que les pasé como para que vayan jugando un poquito con los tonos de fusión, pintando. Bueno, ¿alguna duda que haya quedado con respecto a lo que vimos de opciones de fusión el día de hoy? ¿Algo que no se haya entendido? No les voy a dejar una actividad exacta, simplemente les voy a dejar las imágenes y después cada uno quiero que exploten la creatividad y vayan haciendo. Le pueden agregar más cosas, yo acá le puse fuego, le pueden hacer otras cosas diferentes. Si quieren cambiar el fondo y ponerle otro fondo distinto. Si yo, por ejemplo, le cambio así en un tono oscuro y le aplico una máscara, o directamente el ojo totalmente negro, máscara. ¿Dónde está? Acá. Y básico, blanco y negro. Ahí está. Máscara. Acá al revés. Vamos a invertir. Fíjense que transformación libre. Pueden ir jugando también con las imágenes. Así que les voy a dejar las fotos para que cada uno vaya practicando y consiga un resultado diferente. Recuerden que si quieren hacer, por ejemplo, algunos destellos para lo que es el humo, algunas chispitas, y van con el pincel, pueden descargar distintos efectos. Bueno, en este caso estrellitas no, pero bueno, no importa. Acá, por ejemplo, tengo puntitos. Si yo quiero generar distintos puntitos, voy acá en las opciones del pincel, más espaciado. Acá en este caso la dinámica de forma puedo variar el tamaño, más grandes y más pequeños. La dispersión la puedo aumentar, así están más separados. Y después cuando veo con el
pincel, ahí se pueden generar estos pequeños destellos. Y si le hago un resplandor, quizás como en este caso son demasiado pequeños, no se llegan a visualizar mucho. Vamos a hacer un tono naranja o amarillo. Entonces ahí tiene unos pequeños destellitos. Así que bueno, la próxima clase vamos a estar trabajando con Camera Raw. Así que asegúrense que tienen, como les había comentado ya la clase anterior, fíjense bien si en la versión de ustedes tienen Camera Raw. Para activarlo desde el menú edición, vamos a bajar preferencias, RAW de cámara, y acá donde dice JPG, abrir automáticamente con todos los JPG compatibles. Entonces si yo abro una imagen, automáticamente me tiene que abrir Camera Raw. En esta versión de CS6 tengo el Camera Raw 7.4, que tiene el panel de esta forma, y en las versiones más nuevas, preferencia, RAW de cámara, administración de archivos, abrir automáticamente todos los JPG compatibles. Ahora cuando abro una foto, en este caso el Camera Raw para la versión 2021 que tengo yo en mi máquina, tengo el Camera Raw 15. Que obviamente en el caso de las últimas versiones va a estar todavía más avanzado. Pero fíjense que el panel ya es diferente. Igualmente los vamos a ir viendo algunos, no todas las opciones de Camera Raw, porque son filtros para fotografía. Pero sí vamos a ver algunos importantes.